Hola a todos y bienvenidos una vez más, ya estoy de vuelta para traeros otro nuevo tutorial, pero primero como siempre voy a mandar el saludo a los suscriptores del canal e invitar al resto de personas que se unan a él y así recibir todas las nuevas notificaciones de nuevos tutoriales que vayamos subiendo de ahora en adelante. También vamos a dar la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador que es Mod Center, un gran especialista en el mundillo del Scud Gaming y en videoconsolas en general. Bueno, en este tutorial lo que voy a hacer es enseñar a crear vosotros mismos la modificación llamada Control Free. El Control Free básicamente es eso, una modificación que se le hace a la altura del joystick para así tener supuestamente un mayor control de movilidad del jugador o de la mirilla. Bueno, el Control Free pues supuestamente dicen que es eso, un mayor control. Hay gente que cree que sí es cierto, hay otra que no. Yo voy a mostrarlo gráficamente para que lo entendáis mejor, como hice ya en su día con los gatillos regulables, y básicamente es lo siguiente. Si este es el punto central del joystick y nosotros tenemos un radio de circunferencia más o menos así, este sería el campo de control, es decir, aquí moveríamos lo que es la dirección del jugador o de la mirilla. Si nosotros alargamos lo que es, digamos, el eje de lo que es el joystick, el radio será mucho mayor, será así más o menos, ¿no? Suponiendo. Por lo tanto, el campo de movilidad será mayor. ¿Qué ocurre? Que el resultado es el mismo. ¿Por qué? Porque el eje está en su mismo sitio. Es para que lo entendáis. Mira, si yo tengo el radio de circunferencia ese pequeñito, yo tengo que hacer estos movimientos tan cortos y tan rápidos para apuntar o para mover lo que es el jugador. Si yo tengo un eje más largo, por lo tanto tendré un campo mayor y los movimientos serán estos. Serán más lentos y más controlados. A esto se le llama Control Free. Bueno, pues una vez ya explicado bien lo que es el Control Free, ahora tocaría nombrar las herramientas y materiales que nos hacen falta. Pero primero también quiero dejar una cosa clara, y esto por favor tenerlo muy en cuenta, es muy importante, sobre todo para aquellas personas que no tengan un mínimo de experiencia en bricolaje o no estén muy familiarizados. Resulta que este trabajo sí va a ser casero, los materiales los tenemos al alcance de cualquier persona, pero el acabado final va a ser muy profesional, es decir, es un trabajo muy laborioso. Por lo tanto, si no tenemos un mínimo de experiencia, pues básicamente no nos va a salir. También lo bueno que tiene este trabajo, pues que no hace falta tocar el mando para nada, porque lo vamos a dejar a lo último, y yo os aconsejo que cuando vayáis a hacer este tipo de trabajo, pues muy sencillo, por internet o simplemente desde la página web de nuestro patrocinador compréis pues 4 o 5 piezas de estas, de plástico, capuchones, setas, como la llaméis, y así trabajaremos con estas, es decir, el mando no lo vamos a tocar para nada, y cuando ya estén acabadas, pues entonces ya abriremos el mando y las traspasamos. Para que podáis ver un poquito ahora el acabado final, os voy a mostrar uno ya terminado, y a lo que me refiero con lo de profesional es sencillamente que no me refiero al típico Control Free con 4 monedas, un trozo de celo y un globo, sino que esto tiene mucho más trabajo. Aquí podréis ver un joystick o un capuchón, seta, como lo llaméis, original, ¿vale? Y aquí podéis ver el acabado final. Como podéis ver es eso, un acabado muy fino, no tiene ningún desperfecto, no queda ningún resto de trabajo. Luego otra particularidad que tiene es que este es completamente plástico, muy ligero, y este tiene el eje central de acero. Eso es una ventaja añadida, el peso del joystick, por lo tanto será mucho más sencillo controlarlo. También otra particularidad que tiene, pues que es regulable. Si queremos subirlo aunque sean 2 o 3 milímetros, desenroscamos y lo subimos un poquito más. ¿Que lo queremos bajar? Pues lo bajamos. Ahora vamos con la lista de lo que nos va a hacer falta. Pues sencillamente os recomiendo que cojáis boli y papel porque la lista es un poquito larga. Lo primero sería conseguir 4 o 5 piezas de estas, como he comentado antes, a través de internet las podéis buscar o sencillamente desde la página web de nuestro patrocinador, ahí también las vende. Si nos sale la primera, pues no pasa nada, las guardamos, y si el día de mañana queremos hacerle lo mismo a un amigo o sencillamente se nos rompe y queremos volver a hacerlas, pues nada, ahí las tenemos de repuesto. Otra de las cosas que vamos a utilizar también será una sierra de este tipo, eso sí, que tenga la hoja para cortar acero o metal, eso es importante. Luego las brocas que vamos a utilizar serán las siguientes: una del 3,5, una del 5 y una del 8. Eso dependerá luego de la tuerca que utilicemos para hacer el eje central. Entonces, claro, dependiendo del grosor, pues utilizaremos una u otra. Esta de aquí vamos a utilizarla solo para hacer la parte superior, es decir, hacer el hueco donde vamos a introducir el trozo de tornillo y así luego poder enroscarlo. Entonces nos quedarían estas dos, que serían para la parte de abajo, es decir, para aquí.
Si utilizamos la tuerca más grande, pues tendremos que utilizar la de 8, y si utilizamos la tuerca más pequeña, la del 5. Para que lo entendáis, aquí tenemos las dos opciones. Esta es la que yo voy a utilizar en este tutorial porque es la que tengo a mano y no tengo que ir a buscarla. Entonces, claro, esta es de 2 centímetros de larga, por lo tanto he tenido que cortarla por la mitad y hacer muchísimo más trabajo. Yo os recomiendo que si utilizáis este tipo de tuerca, que sea de 1 centímetro, es decir, de la mitad. Por lo tanto, tendremos que conseguir 3. 2 que vamos a utilizar para los ejes centrales y la tercera luego para al final hacer la rosca de lo que es el eje este de los joysticks. Si utilizamos esta opción, pues claro, esta es mucho más fácil de conseguir, tanto esta opción como la otra son muy baratos, vale muy poquito dinero, y aquí lo bueno que tenemos es que vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Me explico. Este lado sería el que vamos a utilizar de eje. Aquí yo ya tengo una rosca hecha, quedaría de la siguiente forma. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es marcarla a la altura que queramos y luego con la sierra cortamos, y así ya tendríamos un eje. Pues en el otro lado lo mismo. Y luego lo que he dicho de matar 2 pájaros de un tiro, pues es lo siguiente, porque de aquí vamos a coger el trozo de tornillo que nos hace falta para hacer la parte superior, y luego solo faltaría pues enroscarla por donde hemos cortado. Bien, ¿qué más? Ahora falta pues también una pistola de silicona caliente. Esto es para fijar la pieza. En caso de que pues veamos que se mueve mucho, pues la fijamos por aquí y por aquí. También esto es importante, tanto esta tuerca como esta no tenemos que dejar que sobresalga de aquí abajo, tiene que estar al ras, tiene que acabar tal y como la original, porque si dejamos que sobrepase, luego cuando la pongamos nos va a tocar lo que es el guardapolvos, es decir, esta zona con lo que es la carcasa. Entonces hay que dejarla justamente al ras, eso es importante. Y bueno, ya por último lo que nos va a hacer falta pues sería este tubo que se utiliza para la instalación eléctrica de cualquier tipo de casa. Hay de varios diámetros. Este justamente es de, a ver, vamos a verlo, y si no me equivoco creo que es de 1 centímetro. Efectivamente, es de 1 centímetro de grosor. Y este material lo podemos encontrar en cualquier casa de electricidad. Es el típico tubo aislante para la instalación eléctrica por donde se pasan los cables, y normalmente aquí en España se le llama vulgarmente tubo de macarrón, eso es por la espiral que tiene. Bueno, pues ahora vamos a empezar a hacer el trabajo. Lo primero que vamos a tener que hacer será coger la pieza de plástico y partirla más o menos por aquí. Es importante dejar siempre un trozo, o sea, más o menos es la mitad para dejar un trocito de plástico en un lado y otro en el otro lado. Eso sobre todo se hace, a ver, aquí tengo una cortada ya. Podéis ver, no sé si verá en la imagen, que aquí hay no sé si era 1 milímetro o 2 milímetros de plástico. En este lado ha pasado lo mismo. Eso es para esto, para luego cuando pongamos este tubo se quede mucho más disimulado. Esto pues básicamente no voy a hacer ninguna demostración porque es muy sencillo. Solo tendremos que coger la sierra y cortarlo. Ahora vamos a utilizar este lado. Este lado tenemos que con el taladro quitar todo ese trozo de plástico que queda en el centro. Lo que vamos a hacer será coger el taladro con la broca del 8 y así empezaremos a taladrar. Si queremos una lima, también podemos ayudarnos. Yo creo que ya lo tenemos. Vamos a ver. Perfecto, ya entra. Bueno, una vez tengamos hecho esto, ahora lo dejamos a un lado. Ahora vamos con el siguiente paso, que sería la parte de arriba. La parte de arriba vamos a perforarla con la broca del 3,5. Bien, una vez tengamos ya taladrado lo que es la parte superior, esto no pasa absolutamente nada porque haya traspasado, porque como podemos ver se disimula muy bien. Ahora vamos con el tornillo.
tornillo, pues vamos a introducirlo de manera que vayamos haciendo rosca. Esto es importante, hay que dejarlo lo más recto posible, no hagáis la rosca con la parte de arriba doblada. Entonces hay que ir jugando hasta que encontremos el punto adecuado. Ahora lo que vamos a hacer será coger el rotulador y lo vamos a marcar más o menos por donde lo vamos a cortar. Yo lo dejo pues 1 centímetro más o menos. Bien, ahora hecho esto, lo vamos a desenroscar y vamos a pasar a cortarlo con la radial. Lo he dicho, si no tenemos radial, pues con la sierra de corte de hierro. Bueno, una vez ya cortado lo que es el tornillo con la radial, nos quedaría lo siguiente. Como he dicho antes, es aconsejable siempre comprobar las roscas de ambos lados. Está bien. Y está bien. Bueno, pues ahora vamos a fijarla. Cogeremos la pieza de plástico y aquí os aconsejo que echéis una gota de superglue en el interior y así cuando vamos a enroscar el trocito este que hemos cortado se quedará completamente fijo. Bueno, una vez ya seco lo que es la parte superior, ahora vamos a unir las dos mitades. Lo primero que vamos a hacer será enroscarla y ahora hay que ir buscando la altura adecuada para que se quede equilibrada con su hermana, vamos, porque si no vamos a tener una más alta y otra más baja. Cuando encontremos el punto adecuado, pues ya si queremos la fijamos poniendo un poquito de silicona caliente. Bueno, una vez tengamos ya la silicona caliente seca, pues ahora tocaría cortar el trozo de tubo que, digamos, va a disimular todo lo que es el trabajo. Ahora vamos a quitar lo que es la rosca, cogida la medida a lo que es el tubo que tengo que cortar, es decir, este de aquí. Yo sé que son 4 anillas de estas, todo ello ya lo he cortado. Ahora lo coloco. Y cierro. Y bueno, se podría decir que ya tenemos acabada lo que es una pareja completa de joystick de control free. Ahora llegamos al momento, digamos, más delicado de lo que es el trabajo, que es cuando tenemos que hacer las roscas a lo que son los ejes de los joysticks. Este de aquí yo ya lo tengo hecho y ahora pues este de aquí es muy sencillo. Cogemos la tuerca y empezamos a enroscar hasta que veamos que coge el punto adecuado. Poco a poco iremos creando una especie de rosca. Apretamos, aflojamos y lo volvemos a hacer hasta que veamos que funciona a la perfección. Y bueno, yo creo que ya está. Ahora solo toca pues comprobar si las piezas se enroscan. Bueno, yo creo que ya están bien puestos. Ahí podemos ver 2 joysticks con la modificación de control free completamente puestos.
Bueno, pues una vez acabado ya de hacer la rosca, lo que son los ejes centrales de los joystick, ahora faltaría volver a montar lo que es el mando. Como podéis haber visto, yo lo he hecho con la placa completamente desmontada, por la siguiente razón de que como tenemos que ejercer mucha fuerza y mucha presión, pues si lo hacemos con medio mando montado es incómodo, complicado y luego podría surgir algún que otro problema. Entonces yo recomiendo siempre que lo hagáis con la placa completamente desmontada. En realidad lo único que vamos a tener que quitar son dos cables flex, la batería y luego desoldar 4 puntos que son los de los motores de vibración. Entonces son cosas muy sencillas y en el caso que tengáis dudas, pues como siempre digo, hay un tutorial en el canal donde enseñamos a desmontar por completo lo que es un mando de PlayStation 4. Bueno, y para que veáis el resultado final, pues aquí tenemos el mando con los control free ya completamente funcionales, ¿eh? Y lo bueno que tiene, pues como he dicho, son más pesados, por lo tanto el manejo es mucho mejor y luego son regulables. Podemos subirlo pues unos milímetros más y como podemos ver, este es más corto y este es más largo. Y bueno, dicho esto, pues ya está, pues aquí veis el acabado, que como he dicho es bastante profesional, y solo quedaría pues decirlo de siempre, ¿no? Si os ha servido de ayuda el tutorial, si os ha gustado, ya sabéis, un like que no cuesta absolutamente nada, un saludo y nos veremos muy pronto en el próximo tutorial. Hasta pronto. Hasta la vista, baby.